mucha gente que se sigue preguntando si realmente debería existir este rol del Full Stack Developers. La realidad es que pues sí existe, hay empresas que buscan este tipo de roles, pero más allá de saber o cuestionarnos si realmente vale la pena tener un tipo de rol como este, deberíamos preguntarnos si realmente nos conviene en algunos casos. Evidentemente el rol de Full Stack no es el mismo en cualquier empresa. Hay empresas que digamos sí lo saben manejar mejor. Hay otras empresas que lo manejan como el que va a hacer todo y eres el único en el área de TI o en el equipo de desarrollo. Por lo tanto, pues sí es importante conocer un poco cómo podemos evaluar si este rol de Full Stack es realmente válido o simplemente es como un engaño, una máscara, porque al final vamos a tener que hacer todo sin ningún tipo de ayuda. Entonces les voy a presentar un poco este diagrama que hice. La verdad es que no está basado en ninguna metodología ni nada por el estilo. Lo único que estoy tomando es referencia de algunos puntos que a mí me parecen importantes evaluar al momento de estar en una entrevista para una posición de Full Stack Developer. Entonces les voy a explicar cómo funciona esta pequeña gráfica. Lo que vamos a tener aquí es una serie de criterios, por ejemplo, el tamaño de la empresa, la importancia del aplicativo en el negocio, número de usuarios, obviamente de la aplicación, el número de tecnologías del stack sobre el cual se basa esa aplicación y el tamaño del equipo de desarrollo. Ahora, estos son criterios que podríamos preguntar fácilmente en una entrevista de trabajo, de la misma forma que pues los reclutadores o nuestro posible manager pues nos hace preguntas sobre nuestra experiencia, pues también nosotros podríamos preguntarle pues, en qué vamos a trabajar, cuál es la aplicación, cuál es el tamaño del equipo, etcétera. Entonces, un poco quise hacer esta gráfica sobre todo para tener esa referencia de cosas que podemos preguntar sin la necesidad de realmente ya ir con un conocimiento previo. Ahora, yo estoy etiquetando aquí, hay digamos que 5 puntos o 5 niveles para poder asignar una calificación. Por ejemplo, en el tamaño de la empresa, pues tenemos que en el pentágono más pequeño podemos decir que es de 1 a 3, luego más de 5, más de 100, más de 1000 personas en la empresa. Realmente más de 10,000 personas, pues ya es una empresa muy grande. Pero bueno, yo creo que podríamos evaluar y ustedes pueden evaluar si cambian esas magnitudes de valores. Después, por ejemplo, en la importancia del aplicativo tenemos que el aplicativo va de nulo, poco, mediano, alto y crítico. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que muchas veces no necesariamente vas a estar construyendo una aplicación que afecte directamente el negocio. Es decir, que la aplicación directamente sea la que contribuye a generar ingresos dentro de una empresa. Por ejemplo, puede haber aplicativos internos para dar servicio a usuarios internos o a los mismos empleados de la empresa. Por lo tanto, pues digamos que en ese escenario la importancia del aplicativo pues es baja. Una aplicación crítica es, por ejemplo, Uber o Netflix, que pues son aplicaciones en donde si no están disponibles esas apps, pues prácticamente las empresas pues, no pueden entregar un servicio y eso equivale a perder dinero o a ganar más o perder suscriptores. Entonces, digamos que esa es un poco la medida para esta métrica. La siguiente es el número de usuarios. Aquí pues es obvio que entre más usuarios significa que hay más gente utilizando esa aplicación o ese servicio. El número de tecnologías en el stack es cuántas tecnologías están soportando la aplicación. Le puse como mínimo de 1 a 3, pues porque las aplicaciones básicas tienes alguna tecnología en el front, tienes alguna tecnología en el backend y una tecnología para la base de datos. Entonces yo creo que es como el mínimo. Realmente no creo que haya una aplicación que solo funcione con una sola tecnología. Y así podemos ir incrementándonos. Ahora tampoco me quise ver exagerado y puse hasta más de 20 tecnologías, que yo creo que ya una aplicación que tiene más de 20 tecnologías pues ya tiene un cierto problema porque ya son demasiadas. Y por último tenemos el tamaño de desarrollo del equipo. Aquí sí es muy importante pues preguntar en una entrevista que aplicamos para Full Stack, pues por qué específicamente tiene una vacante de Full Stack de acuerdo al tamaño de la empresa. Esto porque pues, si son poquitas personas probablemente haga sentido tener una posición de Full Stack. Pero si el equipo de desarrollo son más de 100, 200, más de 1000 personas,
pues aquí algo está extraño, ¿no? ¿Por qué necesitas un full stack si tienes tanto personal de desarrollo? Pero bueno, ya teniendo esta pequeña gráfica vamos a ver algunos puntos, porque al final el hecho de decidir si queremos ser full stack o si nos conviene aplicar por una posición de esta depende de algunos de estos valores. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este primer ejercicio. Estoy marcando el área verdecita porque digamos que es un escenario en donde está bien aplicar para una posición de full stack desde mi punto de vista. Por ejemplo, estamos hablando de que el tamaño del equipo de desarrollo pues es de 1 a 3 personas, que por ejemplo el número de tecnologías también es de 1 a 3, hay muy poquitos usuarios y la importancia de este aplicativo o de este servicio es, digamos, alta, es decir, no es crítica, no es que si se cae literalmente estamos haciéndole perder dinero a la empresa. Entonces yo creo que muchas veces nos vamos a encontrar con escenarios de este tipo en donde son pequeñas empresas que van naciendo y obviamente algo tan sencillo como querer un sitio web es uno de los escenarios en donde cabría este ejemplo. Entonces yo creo que pues sí, no pasa nada ser un full stack developer bajo estas condiciones, porque creo que pues, te conviene para empezar, para ir practicando, para conocer o dominar algunas tecnologías, pero ayudándole un poco al negocio con lo que necesitan. Puede ser un sitio web o una aplicación que no sea tan crítica. Vamos con un escenario, digamos, de alerta. Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que el tamaño de la empresa pues, son más de 5 personas, entre 5 y 100. El tamaño del equipo de desarrollo va de 1 a 3. El número de tecnologías ya son más de 3 tecnologías. El número de usuarios que atiende esta aplicación va más allá de los 1000 usuarios, es decir, ya para mí 1000 usuarios es una cantidad considerable. Y sobre todo aquí la importancia del aplicativo es crítica, es decir, si se cae esta aplicación probablemente haga perder dinero a la empresa. Entonces aquí digamos no le estoy poniendo como un foco rojo, sino una alerta de que pues ten cuidado, porque pues si bien no creo que cause tanto daño aplicar a una posición de este tipo, pues a lo mejor si hay muchas crisis o la aplicación llega a tener muchos problemas, es muy inestable, puedes llegar a tener pues digamos una mala experiencia siendo full stack developer. Si a lo mejor la aplicación se comporta de una forma estable, soporta más usuarios de los que tiene actualmente y dominas la mayoría del stack de tecnologías, probablemente sea una buena experiencia. Pero bueno, digamos que ahí estamos un poco entre que depende de algunos pequeños factores el que cambie toda la experiencia como full stack. Y por ejemplo tenemos el escenario pues ya de peligro, ¿no? En donde no quisiéramos que aplicaras como full stack bajo estas condiciones. Por ejemplo, la empresa es mediana, más de 100 empleados dentro de esa empresa. El equipo de desarrollo es muy poquito, prácticamente de 1 a 3. El número de tecnologías ya son más, es decir, más de 6 tecnologías. Eso quiere decir que pues tienes que aprender muchas más cosas que a lo mejor al principio no conoces. El número de usuarios, pues digamos que no son tantos. Pero aquí viene lo importante, la importancia del aplicativo es poca, es decir, esta herramienta, esta aplicación o servicio realmente no está dando soporte o servicio a usuarios finales, es a lo mejor una herramienta interna. Entonces realmente siento que en este tipo de escenario no nos conviene aplicar como full stack, pues porque ni siquiera estamos ayudándole a la empresa a ganar más dinero, ¿no? Somos poquitos, la empresa sí está creciendo, pero las aplicaciones que estamos haciendo realmente no tienen un impacto tan grande. Entonces solamente nos va a hacer gastar mucho tiempo en crear aplicaciones que probablemente pues sí se usen internamente, pero que en cualquier momento nos van a pedir una nueva solución, una nueva aplicación, algo que funcione de otra forma o utilizando nuevas tecnologías. Y entonces digamos que es ahí donde va a llegar la frustración, pues porque vamos a tener que empezar desde cero o empezar a aprender nuevas tecnologías, y digamos que el beneficio de que esto le ayude a algún usuario pues a lo mejor ni siquiera se va a ver. ¿Cuál sería el escenario ideal? Bueno, pues si cubriéramos todos los puntos, es decir, si hablamos de una empresa grande, que el equipo de desarrollo también es grande, el número de tecnologías pues son varias y el número de usuarios que atiende este servicio también son más de miles de usuarios, y sobre todo la importancia de este aplicativo es crítica. Yo creo que sí nos conviene aplicar por una posición así,
porque se entiende que entre más gente hay en el equipo de desarrollo, pues digamos no te van a dejar solo cuando haya una crisis. Hay muchas tecnologías y probablemente no te toque aprender todas, sino que vas a ir aprendiendo poco a poco con algunas. Puedes incluso moverte entre ser backend, ser frontend, a veces ser full stack. Entonces yo creo que en este ejercicio o en este escenario pues sí nos conviene ser un poco de todo, pues porque no estamos solos y hay un gran equipo detrás de nosotros que probablemente nos va a ayudar en algún problema. Otro escenario similar sería que la empresa sea mediana, el equipo de desarrollo también sean más de 10 personas, quizá el número de tecnologías es poco, el número de usuarios que atendemos sí es mucho y digamos la importancia del aplicativo es alta. Aquí, ¿por qué lo pongo verdecito? Pues por el número de tecnologías en el stack. Entre menos tecnologías tengamos que soportar o darle mantenimiento a una aplicación crítica, pues más fácil va a ser poder encontrar errores o monitorear mucho mejor. Entonces, independientemente de que el equipo de desarrollo pueda llegar a ser alto o pequeño, pues mientras el stack de tecnologías sea el mínimo indispensable, yo creo que ser un full stack developer en este caso funcionaría perfectamente. Y aquí tengo otro rojito. Imagínate que la empresa pues es grande, más de 1000 empleados. Para mí yo creo que ya es grande. El tamaño del equipo de desarrollo es mínimo. El número de tecnologías es mucho, es decir, quizá en alguna aplicación quieran que implementen muchas tecnologías. El número de usuarios que atiende es relativamente alto y la importancia es nula. Entonces aquí el punto por el que pongo rojita esta gráfica es justamente por la importancia, porque de nada sirve que tengas muchísimas tecnologías, la empresa sea grande, sean pocos en el equipo de desarrollo, si al final pues la importancia que le van a dar a esa aplicación es como en el ejemplo anterior, pues va a ser prácticamente nada. En cuanto crean que se puede hacer una aplicación mejor o utilizar otras herramientas, lo más probable es que te hagan tirar esa aplicación, volver a hacerla, adoptar nuevas tecnologías y así ir cambiando. Entonces estos dos puntos provocan justamente que tengas un stack de muchas tecnologías por aplicaciones pues que no ayudan necesariamente al negocio. Y es así como llegamos al final de este video. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de estos criterios que tomé? La verdad es que los armé con base en, como les decía, en lo que puedes preguntar en una entrevista de trabajo. Sobre todo pues para informarte. Realmente no deberíamos aplicar a posiciones de full stack sin saber realmente a qué le vamos a dar soporte o en qué vamos a trabajar, cuál es la aplicación en donde vamos a estar programando y sobre todo qué facilidades tienes para hacer, por ejemplo, hoy full stack, después moverte más a la parte de frontend o luego a la parte de backend y de esa forma ir cambiándole, no a lo mejor que tú seas el único que soporta una aplicación, sino que puedas también tener un equipo de trabajo en el que a veces se van cambiando los roles y sea más flexible en ese sentido. Pero bueno, me gustaría saber su opinión y saber si ustedes ahorita son full stack developers, en cuál de esos escenarios se encuentran, creen que me faltó alguno o algún criterio adicional para después a lo mejor hacer una segunda parte con todos los comentarios que me dejen. Si les gustó este video los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.